martes hoy estamos haciendo el proyecto de historia. Consiste en entrevistar a un compañero sobre preguntas históricas. El tema que nos tocó principalmente fue el imperialismo. Y pues quería recalcar que le voy a preguntar a mi amigo qué es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Ok. No, bueno, ya, una disculpita, son risas nerviosas. El imperialismo es cuando un país agarra a otro, lo explota, no tengo entendido aproximadamente que secuestra un país o lo toma el control del país. ¿No ves? Está bien. ¿Qué países fueron las principales? Francia, Estados Unidos. Ajá. ¿Qué otro? Ah, sí, Estados Unidos. ¿Qué otro? Acuérdate. Hitler. Alemania. Alemania y Japón. Gracias. La tercera pregunta, ¿por qué los países querían ser imperialistas? Pues querían tener la mayor cantidad de poder o todo lo que pudieran poner para exponer sus territorios. Cuarta pregunta, ¿qué territorio fue colonizado por los británicos en África? A ver, Egipto. ¿Qué? Egipto. Espérate. Sudáfrica. Quinta pregunta, creo que estas son de las más importantes que acabo de destacar. ¿Cómo afectó el imperialismo a los pueblos colonizados? Bueno, pues, obviamente y lógicamente te quitan tus costumbres, te quitan todas tus creencias y te obligan, es como si fuera, una segunda colonización, te quitan todo lo que tú sabes y te obligan a hacer cosas que tú no quieres. Dame un ejemplo de que haya sucedido así de pueblos colonizados acá. Por ejemplo, aquí en México tenemos aquí abajito, ¿cómo se llama? Acá abajito de nosotros del... Participación. Espero que les haya gustado este video. Antes de cortar, creo que... Aquí tenemos a mi compañero Marco, el quien va a participar para el podcast. Nos tocó nuestro tema, sería el imperialismo. Y pues primero que nada, ¿qué es? Pues es una doctrina, una práctica que se basa en la extensión del dominio de un país mediante ideas militares, económicas o políticas. Y esto se logra hacer mediante la fuerza bruta o, por decirlo así, como alianzas, las cuales las usa simplemente para obtener más territorio. ¿Y tú qué opinas, Marco? Yo opino que el imperialismo fue un sistema político y económico el cual hizo una nación y el estado más poderoso. Y aparte de esto, como tú lo dices, tuvo una gran expansión territorial, ya que este se caracterizó por eso mismo y haciéndose uno de los estados más poderosos sobre otras naciones. Aunando esto, ¿crees que el imperialismo fue algo bueno o algo malo? Pues yo diría que algo malo, ya que el imperialismo no tenías una cierta libertad, todo estaba regido por algo y si no te obligaban a hacerlo, ya que ellos tenían un dominio político y económico. De cierto modo real, pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, si el imperialismo no hubiera llegado a América, si no se hubiera descubierto, no se hubiera tenido esa razón de conquistar más? ¿Aún crees que seguiríamos, por decir así, en una época un poco más atrasada a Europa? Yo diría que sí, ya que el imperialismo llegó con la cultura y valores, ya que nos los impuso a nosotros mismos, y por eso tenemos mismas tradiciones que España. Bueno, Europa. Y, por ejemplo, si tenemos las mismas tradiciones, este corte hubiera influido en, o sea, sí, o sea, realmente influyen nuestras tradiciones, pero seguirían tomándose todas esas ideas como las del catolicismo y eso, o sea, se unarían o simplemente se separarían. Yo diría que se separarían, ya que ellos llegaron con esa idea religiosa de un solo Dios, mientras que nosotros en el pasado creíamos que había varios dioses y cada dios representaba algo. Ahora, si dices que es algo malo, entonces, ¿crees que las potencias económicas no hubieran sido las mismas o los avances seguirían siendo los mismos? Yo diría que no, puesto que como explotaron recursos, vieron la manera de volver a generarlos, por así decirlo, tener un... El imperialismo ha sido un fenómeno
con consecuencia tanto histórica como contemporánea, generando desigualdad y conflictos duraderos que han dejado una huella indeleble en las regiones afectadas durante los periodos de colonización y expansión imperial. Potencias europeas y otras potencias globales establecieron sistemas de control que despojaron a los pueblos indígenas de sus recursos, su autonomía política y sus derechos culturales. Este proceso no solo tuvo un impacto económico, sino también social y cultural, alternando la estructura de las sociedades, imponiendo nuevas ideologías y exacerbando tensiones internas que en muchos casos persisten hasta el día de hoy. El llegado del imperialismo es evidente en las naciones que sufrieron la ocupación y la explotación. Muchas de estas naciones todavía enfrentan desigualdades profundas tanto dentro de sus fronteras como en el contexto global. Las estructuras económicas impuestas durante la época colonial han contribuido a mantener economías dependientes y desiguales, donde los recursos naturales destinan a enriquecer a las potencias extranjeras en lugar de fomentar un desarrollo sostenible para las poblaciones locales. Además, la división de territorios y la creación de fronteras arbitrarias por parte de las potencias imperialistas llevaron a la fragmentación de grupos étnicos y culturales, originando conflictos y tensiones que se han traducido en guerras y luchas por la autodeterminación y la identidad. En conclusión, el imperialismo ha sido un fenómeno que ha dejado cicatrices profundas, y para entender y abordar los retos que enfrenta el mundo hoy en día es fundamental reflexionar sobre su legado y las dinámicas de poder que aún afectan la política y la economía global. A medida que avanzamos hacia un futuro más interconectado y desafiante, es crucial considerar las lecciones de la historia y trabajar hacia un mundo en el que la equidad y la justicia y la cooperación internacional sean los pilares de un orden mundial más justo y sostenible.